Gloria a Dios en las alturas. Cristo vive. Amén. Estamos celebrando en este tiempo el gran hecho de Jesús murió para nosotros y resucitó. Y estamos felices, alegres. Y yo me alegro porque son esas fechas cuando en toda la tierra, en todo el mundo está recordando a Jesús. Amén. Y esto es muy especial porque para Dios es especial. Y por eso queremos celebrarlo también. Y como siempre, hablando de Jesús. Amén. Aquí no hablamos de nosotros. Aquí no se habla del hombre. Se habla de Jesús. Amén. Y hoy la enseñanza, el título de la enseñanza es El grano de mostaza. Ya sabéis por dónde voy. Si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, échate, amén, y el monte se echa al mar. Amén. Entonces, vamos hoy a hablar no de mi fe, no de tu fe. No hablamos de nuestra fe, no hablamos de nosotros, hablamos de la fe de Jesús. Amén. Porque en la fe de Jesús, hermanos, hay descanso. Y tenemos que entender lo que es realmente fe. Y ahora vas a decir, yo sé lo que es fe. Fe es esto, es tal y tal, porque muchas predicas se oye sobre la fe. Y sabemos que la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y yo pregunté, ¿pero qué fe? ¿Qué fe? La fe en la sanidad, la fe en la prosperidad, la fe de que estaré bien, la fe de que lo que yo pido a Dios, Él me lo dará, ¿no? La fe que de lo que dice la palabra, si yo lo creo, lo puedo tener. La fe tiene muchas caras. Y he oído preguntar, una hermana me preguntó, ¿y entonces la fe? ¿Qué es la fe? La fe es entonces solo esperar a que venga lo que tú piensas que crees y qué pasa si no viene. ¿Qué es la fe en realidad? Amén. Y por eso queremos profundizar un poquito lo que es la fe. Sabemos que creer correctamente es pronunciar, confesar la palabra de Dios, porque Jesucristo es la palabra. Eso sabemos que es creer correctamente. Yo puedo hacer todo lo que la palabra dice que puedo hacer. Yo tengo todo lo que la Biblia dice que yo tengo. Amén. Eso creemos, eso es creer correctamente, pensamos. ¿Y qué hay cuando Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza? Y en el mismo momento los discípulos dijeron, aumenta nuestra fe. Entonces, ¿os acordáis de la canción? Dame fe, oh Señor. Dame fe, yo te lo pido. Entonces, ¿realmente tenemos que pedir por más fe? ¿Cómo se me aumenta la fe? ¿Cómo busco la fe? ¿Dónde encuentro la fe? ¿Cómo encuentro la fe? Claro, en oración, en leer la palabra, en ir a la iglesia. Eso me aumenta la fe, estar con mis hermanos, eso me aumenta la fe. Entonces, ¿por qué dijo Jesús si tuviera fe como un grano de mostaza? Un grano de mostaza, eso no es una mostaza, es una pequeñita garbanza. Un grano de mostaza es así, más pequeñito. ¿Por qué dice el Señor que esto es suficiente? ¿Tenemos tan poco fe? ¿Tenemos
tan nada de fe de que Jesús tiene que decir, oye, no tienes nada de fe. Si tuvieras como un poquitito ya podrías conseguir lo que quieres. Suena así, ¿no? Porque podría haber, hablando de si tienes fe como una bola de no sé qué, pero dijo un grano de mostaza es suficiente. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Amén. Y para poder entender por qué dice el Señor un grano de mostaza, tenemos que ver realmente, ir a la palabra y estudiar qué es fe, qué es la fe. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la fe fue diferente que ahora, no era la misma fe. ¿Por qué? Si Dios nombra a Abraham, nombra a Moisés, nombra a Enoc, todos esos ejemplos de la fe, entonces si Dios a ellos los nombra como la referencia, entonces la fe tiene que ser como la fe que tenían ellos. Es así. Pero Dios también dice, lo vamos a ver más adelante, dice que ellos aún teniendo esa excelencia de fe, esa maravillosa fe, no llegaron a recibir la promesa. Su fe no era suficiente para lograr la promesa y a decir para poder librarse. Amén. Entonces, ¿cómo es esa fe? ¿Qué fe tenemos que tener? Fe en Jesús, por supuesto. Fe en Dios, por supuesto. En el Antiguo Testamento, fe era una cosa activa. Amén. Tenían que hacer algo para demostrar la fe. Para tener fe en Dios tenían que demostrarlo. Y para Dios, infidelidad era lo mismo como incredulidad. Los que no tenían fe eran infieles. A decir, desobediencia era infidelidad, incredulidad y siempre había castigo. Para desobediencia, infidelidad, para no tener fe en ese sentido, incredulidad, había castigo. Y en este ambiente estaba el pueblo de Israel, en un ambiente de temor. Hemos cantado, ya no soy esclavo de temor. Ese versículo, esa canción que cantábamos tiene que ver con ese versículo donde dice Pablo en Romanos 8, ya no somos esclavos de temor. ¿Sabe por qué dice esto? Porque en el Antiguo Testamento la gente desarrollaba una mentalidad de temor para con Dios, por la ley, por la opresión de la ley. Dios quería sacarlos de Egipcio, como dice, como lo hemos estudiado en otros tiempos, sobre alas de águila, ¿no? Sobre alas de águila, como los águilas, los pollinos, se dice los pequeños águilas, los bebés. Sabemos que cuando tenían que aprender a volar, la madre los tiraba del nido, caían y ping, intentaban a volar y después vino la madre, se puso bajo de ellos y ellos descansaban en la espalda de la madre. Y esto la madre, el águila, lo hizo veces y veces y veces, 10 veces, 11 veces, hasta que el pequeño lograba a poder volar sobre alas de águila. Y Dios dice en la palabra, yo quería llevaros de Egipcio como sobre alas de águila. Entonces, sin esfuerzo, fácil, protegidos. Y yo soy aquel que protege. Y la idea de Dios no era llevarlos al monte de Sinaí y machacarlos con leyes. Ellos llegaron al monte y querían la ley.
Querían ley, querían órdenes, querían hacer. No han pasado la prueba desde la salida de Egipto hasta el monte de Sinaí. Han visto los milagros y señales. Tenían tiempo suficiente para poder conocer a ese Dios todopoderoso. Lo tenían delante de ellos. Él les dio maná, pan, Él les dio carne, pájaros, Él les dio agua, todo. Como dijo Sebastián el domingo, ellos tenían todo y Dios les dio todo lo que necesitaban. Y aún así estaban murmurando, quejándose, no les gustaba, querían volver a las mesas de los egipcios. Amén. Y así no llegaban sobre alas de águila, llegaban mal, llegaban amargados, llegaban no contentos, no tenían el corazón cerrado y no estaban capaces de poder reconocer ese Dios de amor, no estaban capaces por verle. Entonces llegaban al monte Sinaí y decían una cosa tremenda. No voy a repetir todo, pero decían, queremos ley. Todo lo que dice Dios lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y ahí Dios, como ellos lo querían, en su orgullo, querer cumplir, ellos, no depender de Dios, Dios dijo, vale, os doy la ley. Amén. Y a partir de allí había ley, a partir de allí su fe no dependía de una amorosa relación de confianza, sino su fe dependía de cumplir las leyes. ¿Y qué desarrollaban ellos? Ellos desarrollaban un espíritu, una mentalidad de temor, de opresión por la ley. La ley provoca el desarrollo de una mentalidad temorosa. Temían a Dios, le tenían pánico, le tenían temor. No estaban capaces de poder ver el amor que Él quería demostrarles. Tenían ese espíritu, desarrollaban ese espíritu de temor. Y de allí viene donde leemos más adelante que nosotros no hemos recibido otra vez un espíritu, no se habla del Espíritu Santo, Espíritu en el texto, en la Biblia también lo podéis ver, está escrito pequeño, y cuando espíritu está escrito pequeño, con letra pequeña, no se trata del Espíritu Santo. Por eso dice, no hemos recibido otra vez un espíritu de temor y esclavitud, sino un espíritu de libertad, a través cual decimos, Abba, Padre. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu nació de nuevo cuando recibimos a Cristo. Por la fe en Cristo, en su obra en la cruz, nuestro espíritu se renovó, se nació de nuevo, y ahora no hemos recibido un espíritu otra vez de temor. Amén. Entonces, ellos sí desarrollaban un espíritu de temor, y eso impidió de que ellos podían creer, confiar, ser fiel, obedecer a Dios. Amén. Había solo 2 personas, 2 hombres, que dice Dios, que estaban capaces a desarrollar, que no desarrollaban un espíritu de esa mentalidad de temor, y eran Caleb y Josué. Y Dios lo dice también, lo dice muy claro en Números 14, 24, os voy a leer el versículo. Números, aquí. Números
14:24 dice, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente, dice, y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. En otra traducción dice, aquí está, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, y me ha seguido plenamente fiel, lo introduciré a la tierra donde entró, su descendencia tomará posesión de ella. Entonces, José, Caleb y Josué no desarrollaban ese espíritu de temor como los demás. ¿Por qué? Porque ellos estaban capaces de ver el amor de Dios. Ellos sí estaban capaces de reconocer que Dios es un Dios bueno. Ellos estaban capaces de poder reconocer que Dios quería llevarlos con alas de águila. Y me imagino que ellos estaban cuando pidieron la ley, diciendo, ¿pero qué están haciendo? ¿Qué van a pedir la ley? ¿Qué están haciendo? Porque ellos tenían distinto espíritu. Su espíritu no se dejaba a contaminar. Y así ellos sí, por los milagros y señales, por lo que vieron, ellos desarrollaban un espíritu de confianza y de fe en Dios. Amén. Ahora preguntas tal vez, ¿por qué esto? Ya llegamos, ya les voy a decir, es la introducción importante. Entonces, en el Antiguo Testamento, la gente tenía que creer por propia fuerza, por su fuerza. Y un señal de fe fue la obediencia, la fidelidad. Amén. Y el pueblo de Dios no era fiel. Dios llama a Israel infiel, adúltera, como si fuera adúltero. Infiel es incredulidad. Y por la infidelidad de ellos, dice, vino el castigo. No entraban en la tierra prometida por haber sido infiel, incrédulo, por haber dejado desarrollar un espíritu de esclavitud y temor. Ese espíritu que ellos eran, que no era nacido de nuevo porque Cristo todavía no estaba, dejaban que se desarrolle un espíritu de esclavitud y temor, y eso no fue el plan de Dios. Y la prueba tenemos con Caleb y con Josué, que al final conquistaron la tierra prometida, todos los demás no. Y ellas tenían capacidad para poder confiar en Dios por lo que han visto. Porque Dios hizo milagros y señales delante de sus ojos y ellos desarrollaban entonces espíritu de fe por lo que habían visto y sabían, ese Dios es fiel hasta el final, en Él podemos confiar. Y ahí está el punto. Ahí está ahora, ellos entraban. Y Abraham y todos los padres de la fe antes de la ley creían de la misma manera. Tenían que demostrar fe por su propia fuerza. ¿Y cómo lo hicieron? En confiar en Dios por lo que han visto, por lo que han oído, porque Dios habló con ellos con voz auténtica. Y vieron milagros y señales. Noé, por ejemplo, construyó el arca y dice ahí, si vas a leerlo, con temor la construyó. Porque él confió en Dios, que Dios va a cumplir su palabra. Amén. Pero no era en ese sentido la fe que lo empujó, fue el temor. La consecuencia, sabiendo que si yo no obedezco, hay consecuencia. Amén.
¿Por qué explico esto? Porque a nosotros nos pasa lo mismo. A veces que tememos que si no creo, habrá consecuencia. No sé si a vosotros, pero a muchos, y a mí también me pasó, que tienes una situación difícil. Cuando todo está bien es fácil, pero cuando viene la situación difícil, tú estás allí, hay suficiente fe en mí. Y empiezas a dudar. Y empiezas a decir, no, eso es el diablo que me viene a decir que no. O te sientes mal porque no sientes la fe. Te sientes mal. O realmente hay dudas. ¿Quién de nosotros puede decir que nunca tiene dudas? En un momento de debilidad pueden venir las dudas. Tengo suficiente fe. Y proclamo la palabra, pero con esa cosita ahí dentro, ¿no? No, sí, yo proclamo la palabra, que aquí hay algo que será suficiente, porque las dudas pueden venir, las dudas. Ahora nosotros tenemos que entender que nuestra posición en el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia, no es la misma como la posición que tenían los del Antiguo Testamento. La palabra dice muy claro, si yo soy infiel, Él sigue siendo fiel. Esa palabra se refiere justamente a esto del Antiguo Testamento, porque si ellos eran infieles, Dios fue infiel. En estas palabras, si ellos eran infieles, Dios los castigaba, porque infidelidad fue castigado por la ley. Entonces, si yo ahora en el nuevo pacto, si yo no soy fiel, si yo tengo dudas, si yo me siento mal, si no veo, no puedo ver, si no puedo en el momento decir tengo fe, ni de un grano de mostaza, Dios sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Claro, porque Cristo murió y Cristo hizo todo, pero ¿por qué sigue Dios siendo fiel? Hermanos, la fe también tenía que ser cumplido. La fe también es una cosa que tenía que ser cumplido. ¿Y quién cumplió? ¿Quién cumplió? Jesús. Vamos a leer en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Y ahí lo vamos a ver. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor es Él y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Jesús tenía que cumplir a tener que tener fe. ¿Me entienden? Entonces, Él tenía fe. Por fe fue a la cruz. Muchas veces oímos que está tan enfocado todo, por obediencia fue a la cruz, ¿no? Y salta la obediencia. La obediencia es la fe. Si tienes obediencia, tienes fe. Amén. Pero Cristo no fue a la cruz por obediencia. Ahora dice por amor, claro. Por amor se fue a la cruz. Pero Cristo fue a la cruz por fe. Él tenía fe. Él dijo cuando estaba sanando, cuando estaba hablando, cuando estaba obrando, dijo, yo no hago nada por mí, yo hago lo que veo Dios hacer. Lo que veo mi Padre hacer, eso hago yo. Entonces, Él tenía 100% confianza en Dios, en su Padre, sabiendo que es la fe de Dios obrando a través de Él. ¿Me siguen? Entonces Jesús tenía fe en la fe
de su Padre. Porque no olviden que Jesús vino como hombre. Vino como Dios, pero vino como hombre. Y Jesús, dice la palabra, fue tentado con todas las tentaciones, todas, pero sin pecado. Espíritu, alma y cuerpo de Jesús estaban en plena armonía, totalmente en armonía. Amén. Porque su alma era puro. Nosotros tenemos nuestros problemitas con nuestra alma. Amén. Él tenía pensamientos puros, sentimientos puros, pero él estaba en la misma posición, estado como Adán antes del pecado. Tenía libre voluntad. Entonces Jesús vino como hombre, pasando por todas las tentaciones, pero sin pecar, con una voluntad propia. Y cuando vemos como él en el jardín Getsemaní, ¿qué dice? Sufrió angustia y dijo, si no tengo que hacerlo, déjalo pasar de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Vino un ángel a darle fuerza, sí, pero él tenía que decidir, tengo fe en la palabra, tengo fe en las promesas de los profetas, porque él explicó a los discípulos en un momento, todo esto pasa para que las escrituras de los profetas se cumplan. Entonces, en ese momento de agonía y angustia, él tenía que decidir, tengo fe que a través de mí se cumplirá todo esto, sabiendo de lo que le espera. Y Jesús no eligió la fuerza y el poder de poder manipular a personas o de poder manipular la situación. Jesús eligió de creer. Él creyó. Y muchos dicen, no, Jesús no tenía que creer. Jesús es hijo de Dios y el hijo de Dios no tiene que tener fe. Sí, ¿sabes que Dios tiene fe? ¿Por qué? No, Dios no tiene que tener fe. Dios es Dios, claro que sí, pero Dios tenía fe en lo que Él quería hacer. Amén. Porque aún Dios habló y luego lo vio. No lo vio primero y dijo, eso es lo que hablé antes, ahora ya está. No, Él mismo Dios, Yahvé, tenía que creer de que lo que Él se propone hacer, luego se va a ver. Entonces Dios creyó en sí mismo. Amén. ¿Me siguen? Jesús también tenía que tener fe. Él tenía la fe de Dios. Entonces leemos allí donde él estaba maldiciendo la higuera. Los discípulos se sorprendían y dicen el otro día, mira, la higuera está seca, las raíces están... Y Jesús dijo, tened fe de Dios. Tened la fe de Dios. Y ahora, como sabemos, ya lo hemos aprendido, ahí está la cosita que en las traducciones siempre ponen fe en Jesús, fe en Dios. Pero en los textos originales dicen fe de Dios. Y él dice, tened fe de Dios. No dice, tened vuestra fe, tened fe en Dios. No es lo mismo fe en Dios como fe de Dios. Fe en Dios es que yo activamente hago algo. Fe de Dios es que está. Tengo fe en la fe de Dios y la fe de Dios es inmovible. Amén. Y ahí descubrimos algo, hermanos, que es también, y me alegro de la palabra del domingo sobre el descanso, el reposo. Esto nos trae reposo. Esto trae reposo porque Jesús dice, tened fe de Dios, no tened vuestra fe. No tenemos que producir fe, no tenemos que buscar fe con ejercicios espirituales. No tenemos que dudar, tengo suficiente fe para poder sanar a alguien.
La iglesia no tiene suficiente fe para sanar a alguien, por eso tenemos que ayunar, orar, tenemos que alabar más, ungimientos del Espíritu Santo. No se trata de esto. Ya no tenemos que preocuparnos ni por eso, porque Cristo es el consumidor de la fe, dice la palabra. Él también cumplió y consumió la incredulidad. La incredulidad cayó sobre Él en la cruz, porque la incredulidad es un pecado. Y si yo vivo ahora yo y no vivo, si ya vivo yo en Cristo, Cristo vive en mí, ya no yo, entonces, ¿qué vive en mí? La fe de Cristo, la fe de Él, la fe de Dios vive en mí. Amén. Esto es muy importante para que lo entendamos, para que entramos también en ese descanso de no tener que producir más fe o de tener que preguntarnos, ¿tenemos suficiente fe para poder hacer lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra a través de mí? Ahora vamos a seguir quiero leerles también una cosa. Con esa comparación con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, vemos que ya nosotros no tenemos que creer como los del Antiguo Testamento por propia fuerza. Y tú me dices ahora, bueno, obediencia, pero tiene que ser. Pero tenemos que aclarar, antes era obediencia es fe. Hoy es fe produce obediencia. Amén. Eso es la diferencia. Antes era obediencia es fe. Hoy es fe produce obediencia. Y nosotros automáticamente vamos a obedecer porque queremos obedecer. ¿Por qué? Porque la fe de Dios, la fe de Cristo nos empuja para obedecer, nos empuja para querer servir, nos empuja. Amén. Vamos a leer juntos en Habacuc 2:4. Ahí quiero mostrarles otro versículo importante. Una comparación también del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Dice en Habacuc 2:4, en mi traducción dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Este habla a la gente del Antiguo Testamento. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. El justo por su propia fe vivirá. Porque en el Antiguo Testamento tenían que tener su fe, cumplir las leyes, las ordenanzas. Amén. Por su fe vivirá. Justicia vino por propia fe, por esfuerzo, por obediencia, por fidelidad. Amén. Y si no había obediencia, fidelidad, no había fe y el resultado era castigo, siempre. Ahora leemos el mismo versículo en Hebreos 10:38, en la Reina Valeria. Ahora fíjense, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe. ¿Dónde está el su? No está. Y puedes buscar y buscar, y es así. En el Nuevo Testamento no se habla de mi fe, de tu fe. No se habla de la fe de uno. Aquí dice, el justo vivirá por fe.
Nosotros somos justificados también por Cristo. Jesús es nuestra justificación. Entonces vivimos por la fe de Cristo, porque Él es el consumidor de la fe. Él cumplió. Amén. Y en el Antiguo Testamento, por eso dicen, el justo, el que cumpla la ley, vive por su fe. No por la fe de Dios, no por la fe, porque no era posible. Amén. Pero nosotros, en el nuevo pacto con Jesucristo, somos justificados y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, vivo en la fe de Cristo. No en mi fe, lo vivo en la fe de Cristo. Entonces dice, mas el justo vivirá por fe. Jesús es fe, Jesús es amor, Jesús es paz, Jesús es gozo, ¿no? Jesús es alegría, Jesús también es tu fe, porque Él creyó por ti. Amén, ¿me pueden seguir? Leemos en un momentito. Vamos ahora a Hebreos 11:39. Vamos a Hebreos 11:39 y ahí encontramos la respuesta. Hebreos 11:39. Dice, ahí nombran todos los padres de la fe y los nombran y los elevan y les dicen, ellos tenían fe, son del Antiguo Testamento, pero ahora sabemos por qué tenían fe, porque no desarrollaban la mentalidad de temor y esclavitud. Como Caleb, como Josué, Moisés también, no desarrollaban esa mentalidad de temor y esclavitud que se desarrollaba a través de la ley y de la opresión de la ley, que produce temor. Amén. Ellos no desarrollaban esa mentalidad, sino decidían a ser fiel a Dios, creerle. En ese sentido, por lo que habían visto, por lo que conocían de Dios. Amén. Entonces, leemos el verso 39. Dice, y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Amén. Dios tenía en el 40 ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Amén. Aquí habla de fe. En ese pasaje hablan de fe, nada más de fe. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que ellos no llegaron a la perfección de la fe, al consumidor de la fe, que es Jesucristo. Amén. El Redentor, el Salvador, por cual fe somos salvos. Su fe, aunque formidable, no era suficiente para poder ser salvo. Amén. Y esos eran siervos que cumplían la ley, que creían en Dios, que obedecían, eran fieles, pero no era suficiente. ¿Por qué? Porque faltaba algo. Faltaba Cristo, el consumidor de la fe. Él es el comienzo de la fe verdadera y el consumidor de la fe. Nosotros tenemos todas las promesas, todo lo que Dios dice en la Biblia, todo lo que Dios habla, todo lo que es nuestro, lo tenemos por la fe de Cristo, porque Él creyó para nosotros. Él creyó que eres sano. ¿Cómo no lo va a creer? Porque él se dejaba latigar y abrirse la espalda. Él
tiene fe de que tú te sanas. Él tiene fe de que tú prosperas. Él tiene fe de que a ti no te falta nada. Amén. Él tiene la fe de tu éxito. Él tiene fe porque Él cumplió también tu fe. Amén. Entonces ya no tenemos que tener duda. Es suficiente mi fe. Jesús, tu fe me sanó. Tú fuiste a la cruz por fe. Tu fe, tú cumpliste mi fe ahí en la cruz. Hermano, y esto es el grano de mostaza. Por eso dijo el Señor, si tuviera fe como un grano de mostaza, si tuviera fe como nada. Amén. Porque yo tengo toda la fe que tú necesitas. Ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe de Él. Y el grano de mostaza es la medida de fe cual Dios te dio. Y Pablo dice en la palabra, ninguno piensa más de sí de que le corresponde, ¿no? Sino piensa de sí mismo conforme a la medida de fe que Dios le dio. Amén. Y Dios nos dio una medida de fe que es el grano de mostaza. A todos lo mismo. A todos. Tú tienes un grano de mostaza de fe. Eso es lo que Dios te dio. Es el don de la fe que vino a tu vida a través del Espíritu Santo. Y esto es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú pones ahora, les voy a explicar con un ejemplo. Pensamos que aquí hay 100, siempre es completo, ¿no? Aquí hay 99 granos de mostaza, 99. Que son de Jesús, porque Él es el consumador de la fe. 99 más el mío, ¿cuántos son? 100. Ahí está. Señor, dame más fe, aumenta mi fe. Tengo dudas, no sé si me sanaré. Realmente es así, las dudas que hay en nosotros a veces. ¿Es suficiente mi fe? O de pronto te coge algo, dice, ay, tienes que hacer algo, tengo que proclamar la palabra más, tengo que más, porque la fe viene por el oír, ¿no? Tengo que hacer, tengo que ayunar, o tal vez orar más, o no sé qué. Amén. Eso viene, somos humanos nosotros. Ahí puedes decir, no voy a caer en esta trampa. Alma mía. O quien quiere a contaminarme con un espíritu de temor, o que para que yo desarrollo un espíritu de temor otra vez. ¿Seré que Dios me sigue amando porque he sido infiel? Ay, he sido infiel, no va a escuchar mi oración. O a veces escuchamos esas cosas, ¿cómo voy yo a ayudar a alguien si estoy peor que la persona? Tengo que ponerme bien primero, tener buen fe, y luego No hace falta, porque no eres tú haciendo. No eres tú, es Jesús en ti. Amén. Y ¿sabes una cosa? ¿Cómo es la fe de Dios? La manera de la fe. Ahora vamos a ver cómo es la fe de Dios. Tiene una característica especial la fe de Dios. ¿Qué pensáis? La fe de Dios es una fe de confesión, de hablar. Amén. Puedes haber otras formas de tener fe, no sé. Pero Dios eligió que la fe se manifiesta a través de hablar. Cuando Jesús dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, o cuando dice,
podrías decir a ese monte, y lo que tú dices, lo que le dices, lo que tú hablas será. Fe tiene que ver con hablar. Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Amén. Él tiene las 99 granos de mostaza. Eso es la fe de Jesús en ti. Amén. Y ese grano, el 1, es tu confesión, nada más. Tú vas a confesar con tu boca lo que está escrito. Porque en la Biblia tú lees lo que Cristo cree. ¿Qué cree Jesús entonces? Todo lo que dice la palabra, cree Jesús. Él cree lo que dice la palabra. Entonces tú te unes con su fe. Te haces uno con Él. Donde hay dos que se ponen de acuerdo, te pones de acuerdo con Él. Que su fe es la palabra. Entonces tu grano de mostaza es hablar a ese monte. Hablar, encima no era un monte sino un árbol, al sicómoro. Hablarle y se va a trasladar porque los judíos tenían manía a esos árboles. Porque crecían en sus casas y les rompieron la tierra por las raíces y encima no era algo valoroso y no había manera para sacarlo. Y Jesús sabía que los judíos que tienen problemas con ese árbol y era como un monte, un problema corto. Entonces Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza y hablarías a ese monte, yo pongo mis 99 granos y juntos tenemos 100. Y ese monte se moverá. Recibirás lo que tú pediste. Amén. ¿Por qué? El Padre no va a decir, a ver, ¿cuántos granos son? Ya, bueno, ¿cuáles? No. El Padre ve los 100, la fe consumida, la fe completa de Jesús. Tu grano, yo lo pinté verde para que lo puedan distinguir. Los de Jesús son así. Pero Él no va a ver cuál es el tuyo. Él solo ve 100% fe. Es lo que Dios ve. Esto es lo que el Padre ve. 100% fe. Amén. 100% fe. Entonces, esto es la medida que Dios nos dio. No necesitamos más que creer en la fe de Jesús. Amén. Hablar y proclamar lo que Jesús cree. Y esto encontramos en la palabra. Lo que Él cree está en la palabra. Ahora dices, pero la palabra dice que el oír viene por la fe viene por el oír y el oír y el oír. Sí, hermanos, pero ahora ya entiendes por qué viene la fe por el oír. ¿Por qué? Porque cuando tú lees lo que Jesús cree, tú empiezas a creer lo mismo. Amén. Cuando tú lees lo que Jesús cree en la palabra, tú empiezas a creer lo mismo. Y no solo eso, empieces a tener algo que en el Antiguo Testamento no tenían, una relación muy personal, íntimo con Dios y con Jesús a través del Espíritu Santo. Te haces amigo de Él. ¿Y qué produce esto? Confianza. Amén. Por eso en el Nuevo Testamento también fe puede ser traducido con confianza. La confianza viene por el oír de la palabra. Por el oír viene la confianza y la fe en la fe de Jesús. Pero esto es realmente lo que a mí me maravilla, que esto realmente es un descanso enorme. ¿O no? Es un descanso enorme. Ya no tengo que preguntarme por dónde cojo la fe o
Hermano, fe tampoco es un sentimiento o una emoción. A veces cuando estamos en el Espíritu y cantando y sentimos algo, sentimos, ay, ahora tengo fe, ahora tengo mucha fe, ahora la fe ahora podría sanar un paralítico y todo, y vamos y oramos, no pasa nada. Ahora es el momento porque yo lo siento, está en mí, una fuerza. Ahora sí, todo es posible, ahora oro. Y después no pasó nada. Y en otro tiempo estás sin fuerza, estás con duda, estás débil, no sabes por dónde agarrarte y vas y dices, Jesús, hazlo tú por mí. No tengo fe ni fuerza, pero yo confío en tu fe. Tú lo haces por mí y las cosas pasan. Amén. Entonces, vamos a leer para terminar el versículo en Hebreos 11. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1, lo conocemos todos. La fe es garantía. Ahora entendemos, la fe de Jesús es garantía de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. La fe es garantía de lo que se espera y la fe es la prueba de las realidades que no se ven. Pero ¿hay alguien que los ve? ¿Quién los ve? ¿Quién ve las realidades ya? Jesús. Jesús está viendo las realidades porque Él vive en el reino de Dios. Él ya puede ver las realidades que nosotros todavía no los vemos, pero Él sí. Amén. Entonces, si yo quiero practicar fe y me imagino ya que a mí me viene lo que he pedido, una realidad que yo no veo, y sé que es la voluntad de Dios, entonces, hermano, tú puedes estar seguro que Jesús ya lo tiene en sus manos. Ya lo ve, Él ya lo tiene. Él ya lo tiene porque está allí en su fe. Está allí en su fe. Y tu granito, tú lo pones ahí dentro. Cuando Jesús maldijo la higuera, ¿cuánto estaba seco? El día siguiente, no en el mismo momento. Él maldiciendo la higuera, que tal, los discípulos lo vieron, pero nadie nos dijo nada. El día siguiente, ¡oh, gran sorpresa! Mira, Jesús, la higuera que maldeciste está seca, está muerta. Porque Jesús no vive en el mismo tiempo y espacio como nosotros. Dios es el gran yo soy. Dios es un Dios del presente. Amén. Ni del pasado ni del futuro, del presente. Para Dios todo es ahora. Por eso la predicación del domingo dijo, hoy sí oyes la voz de Dios. Hoy. Porque Dios vive en el hoy. Y si la respuesta de tu oración viene mañana o viene en una semana, para Dios todavía es hoy. ¿Me puedes seguir? Ay, que he orado 3 años por mi marido, he orado 3. Hermano, de esos 3 años para Dios era hoy. Solo que Dios dijo, espera un ratito. Amén. Ese ratito se nos hace 3 años. Y para Dios es un momento. Amén. Entonces Jesús maldijo la higuera y el día siguiente. Y se ve que la raíz, cuando Él la maldijo, la raíz sí
murió en el momento. Pero el árbol después necesita tiempo hasta que se muera completamente. Y duraba un día entero. Entonces, si tú ores por una enfermedad, no te afliges si no pasa en el momento. La raíz tiene que secarse. La raíz se seca y luego la enfermedad tiene que secarse. Y tal vez no es en el mismo momento, ni en una hora, ni en el mismo día, tal vez es más tarde. En 2 días, en 3 días o en una semana. Pero esto no es porque tú no tuviste fe. No te confunde, no es porque no tuviste fe, porque tú pones tu fe en la fe de Jesús y sabes que esto pasará, porque Jesús sí tiene 100% fe. Amén. Él es, como dice, Él es el iniciador y el consumador de la fe. Amén, hermanos. Esas son buenas noticias. Y hoy realmente quiero hacer un homenaje a Jesús. ¿Por qué un homenaje? Un homenaje se hace a las personas, no a Dios, pero sí, porque Jesús vino como hombre y Él vino a creer lo que yo nunca podría creer. Él vino a creer lo que yo nunca podría creer. Y ahora ya no vivo yo, sino lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Él. Amén. Entonces, nosotros, esto es reposo para nosotros, esto es descanso que no lograban los del Antiguo Testamento. Tenían que creer por propia fuerza. Desarrollaban un espíritu de temor y esclavitud. Ya no soy un esclavo de temor, porque puedo clamar, Abba, Padre. Porque vivo en la nueva, en la sexta dispensación, en el pacto nuevo. Y creo lo que Jesús cree. Y la Biblia me dice lo que Jesús está creyendo. Y yo me uno con Él, me hago cómplice con Él, me hago socio con Él. Y juntos hablamos. Jesús es el sumo sacerdote de tu confesión. Y Él lo que hace, si tú no proclamas, si tú no confiesas lo que Él cree, no lo va a hacer. Eso es la base. Dios hizo cielo y tierra hablando. Dios sabía cómo tiene que ser tierra y cielo. Él ya lo tenía en su mente, pero lo tenía que hablar. No dice, y Dios movió el brazo, y Dios hizo así, o Dios no sé qué. Dice, y dijo que se haga luz. Y sucedió. Jesús lo mismo, si tú lees los evangelios y pones atención, ves que todo lo que hace Jesús a través de hablar y proclamar. Amén. Ahora me dices tal vez, pero Jesús muchas veces dice, ve tú ahora, tu fe te ha sanado. Amén. ¿Sabes por qué dice Jesús esto? Jesús también dijo a los discípulos, tirad la red a ese lado, porque no habían pescado nada, váyanse, tirad la red. Ellos no querían, pero bueno, podríamos probarlo. Y luego dice, traed los peces que habéis pescado, como si hubiesen sido ellos. Amén. La mujer con el flujo de sangre, él dijo, ve, tu fe te ha sanado. A otras dijo, tu fe te ha sanado. Pero no era así. Ellos tenían fe en la fe de Jesús. Amén. Cuando Pedro estaba sanando, cuando estaban sanando a ese paralítico, en la puerta, que estaba mendigando, Pedro, ¿qué dicen? Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate.
Amén. Y luego dicen, la gente se asombraba y él dice, querida gente, queridos, ¿cómo nos miráis como si hubiésemos hecho algo por nuestra propia fuerza? El nombre de Jesús fortaleció, escuchen, el nombre de Jesús fortaleció a ese hombre y su fe, la fe de Jesús lo levantó. Los discípulos lo han dicho así, no nuestra fe. Por eso ellos rechazaban de recibir la gloria. Ellos tenían claro, no es por nuestra fe, y por la fe de Jesús. En otra historia vemos que Jesús estaba en el monte de la transfiguración y bajaba, resplandeciendo de la gloria de Dios. Y abajo estaban el resto de los discípulos y hubo una discusión muy grande. Y Jesús bajando dice, ¿de qué hablan? ¿Qué están discutiendo con los fariseos? Y vino el padre del niño y dice, mi hijo tiene un espíritu malo que lo tira al agua, que lo tira al fuego y tal. Y tus discípulos no lograban a liberarle. Y el hombre dice, y Jesús dice, ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Y el hombre dijo, por favor, si tú puedes hacer algo, sana a mi hijo. Y Jesús, ¿qué le dice? Si yo puedo. Tú me dices, si yo puedo hacerlo, todo es posible, aquel que cree. Amén. Porque en el texto original no dice lo que leemos o lo que muchas veces enseñamos, que Jesús dice, todo es posible a aquel que cree. Él no dijo al Padre, si tú crees te está posible, porque el Padre no creyó. El Padre dijo al final, ayuda a mi incredulidad. Jesús dijo, el Padre dijo, si puedes, ayuda a mi hijo. Y Jesús dice, ¿qué? Si yo puedo. Todo es posible a mí que cree. Y el hombre dice, ay, entonces creo, ayuda a mi incredulidad. Amén. ¿Lo ven? El hombre decidió creer en la fe de Jesús, pero tenía dudas, incredulidad. ¿Y qué pasó? El hijo se libertó. El demonio se fue. Amén. Y los discípulos, hermanos, no estaban capaces de sacar a ese demonio. ¿Por qué? Porque estaban discutiendo sobre los fariseos, sobre la ley. Estaban desarrollando un espíritu de temor y de esclavitud. Su mente ha contaminado. Con espíritu está mencionado lo que es su espíritu. Porque no eran su espíritu, no era nacido de nuevo. Los discípulos todavía no estaban nacidos de nuevo, no estaban como nosotros. Tenían el espíritu todavía caído. Y a discutir con los fariseos sobre la ley. Deben haber dicho los fariseos, ay, eso no podías haber hecho porque, claro, habéis ayunado, habéis limpiado las manos, habéis hecho los rituales. Es claro que esto... ¿Sabe lo que hizo Moisés con los poseídos? Los mató. Simplemente los mataron. La ley ordenó a matarlos, a los poseídos. Solución fácil, pero Jesús no. Jesús los libertó con su fe, porque la ley te está imponiendo un espíritu, una mentalidad, digamos, una mentalidad de temor y esclavitud. Amén. Y eso es lo que pasó. Después dice que, claro, leemos que Jesús dice, esta cosa, ese tipo
solo sale con oración y ayuno. Y sabemos, he aprendido que ayuno no está en las Escrituras. Y orar, ¿qué es orar? La palabra orar, oración, es hablar. Ese tipo solo sale con hablar, con mi fe. Confiesa, habla, mi fe, lo que yo creo, y las cosas saldrán. Amén. Pon tu grano de mostaza en los granos de Jesús. Y tienes 100% fe en su fe. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz también, hermanos. Jesús llevó todo y cumplió todo en la cruz. Y podemos estar tranquilos, podemos descansar en su fe. Por eso dice el Padre, no nos preocupemos lo que comemos, lo que está todo hecho. Él ya lo está viendo, Él ya lo tiene preparado y nosotros esperamos. Y hermanos, cree que hoy verás la gloria de Dios, porque para Dios no hay ayer y mañana. Dios es el yo soy, el ahora, el presente. Amén. Y así esperamos con esa confianza las respuestas de nuestras oraciones. No es que Él se tarda, Él no se tarda. Como habían dicho con Lázaro, ¿te has tardado? No, Él no viene tarde. Era un momento para Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, vivo en la fe de Cristo. Amén. Y hazlo en casa. Yo lo hice, Yo cojo un grano de garbanza cuando estoy orando y digo, ahora pongo mi grano en tu fe. Me acoplo a tu fe. Me engancho con mi granito en tu fe. Porque tú crees que tengo lo que la palabra dice que puedo tener. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén.